Welcome to Anglo Radio. Bienvenidos al espacio radial del programa de lenguas extranjeras en inglés. Join us and learn interesting facts about history, idioms and expressions, music, artists, and much more. Escúchenos todos los jueves de 3 a 3:30 de la tarde a través de su emisora Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Tune us in. Anglo Radio. Good afternoon and welcome once again to Anglo Radio. My name is Oscar Acevedo and we feel really happy to have you today with us again. Buenas tardes y bienvenidos a Anglo Radio. Mi nombre es Oscar Acevedo y estamos muy contentos de tenerlos con nosotros de nuevo en nuestro programa. Como todas las semanas tenemos aquí a nuestros dos compañeros Adriana Montañez y Víctor Campo, y hoy nos acompaña una invitada muy especial, la señorita Manuela Villamizar. Bueno, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hi, Oscar. Hi, how are you? I'm really good. Busy, you know, it's exams week. Exams week is It's crazy. Yes, but anyways, there we go. Queremos recordarle a nuestros oyentes que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales y opinar acerca del tema del día a través del WhatsApp al 313-230-6417 o en nuestro fanpage Anglo Radio UP. Okay, before we start, I would like to tell you about the topic of today's emission. You know, it's Cinco de Mayo. It's a really special and somehow Latin celebration. So anyway, just to let you know, we're going to talk about Cinco de Mayo. And here we go. Let's start with the emission today. Today in history. It was a regular day to man, but an essential one for mankind. Let's go back in time. Okay, so we are in the first section of today, that is Today in History. So today is May the 5th, May the 10th. Yes, I'm sorry, I'm mistaken. May the 10th. So for today, in 1940, Winston Churchill succeeds Neville Chamberlain as British Prime Minister. En 1940, Winston Churchill sucede a Neville Chamberlain como el primer ministro británico. De hecho, pues la importancia de este evento es en el marco de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, es gracias a Winston Churchill que Inglaterra es capaz de soportar antes de que los Estados Unidos entren a la guerra. Entonces, es un personaje muy importante en la historia del siglo XX. Y este fue el momento en el que empezó a ejercer como tal su cargo. Well, in 1978, the 22nd European Cup, Liverpool beats Club Brugge, that's French, I guess, at London. En un reñido partido, Liverpool venció al Club Brujas en la versión número 22 de la UEFA Champions League. Ganaron el partido 1-0 y pues ahorita, relacionándolo con la actualidad, pues vemos que Liverpool va a jugar de nuevo la final de la Champions League. Ok, ¿cuándo es el juego? El 26, si no estoy mal, y todos piensan que va a ganar el Madrid, pero no saben que el Liverpool tiene su historia también detrás. Ok, sí. Interesante, hay que ver ese partido. Claro. Okay. Well, in 1994, Nelson Mandela served as South Africa's first black president. Bueno, en 1994 Nelson Mandela fue elegido como el primer presidente negro de Sudáfrica. En 1994 fue un día histórico no solo para Sudáfrica, sino también para el mundo entero, pues porque el dirigente negro Nelson Mandela accedía a la presidencia de esa República del Sur de África, la mayor potencia de ese continente, poniendo así fin a la más de 3 siglos de supremacía blanca. Correcto, de hecho esa medida se llamaba el apartheid, que era la separación entre blancos y negros dentro de la misma sociedad sudafricana. Okay, so yeah. There is no other thing to say about this. These were the historical facts that took place in a day like today. Now let's continue with our next section. Idioms, English expressions used in everyday's life.
the word of the day is train. Spelling is Train. And the different idioms and expressions related to it are lose train of thought. That means to forget what one was taking or thinking about. The second one is set in train. That means to start a sequence of events or to set in motion. And the third one is board the gravy train. That means to come into a state, position, or job where one makes an excessive amount of money without expending much or any effort. Gravy is an informal term for money easily acquired. Bueno, tenemos que, como mi compañera acaba de decir, la palabra del día es train, que significa tren, ¿cierto? Entonces la primera expresión que tenemos es lose train of thought. ¿Qué significa en español? Se me fue la paloma, ¿cierto? La segunda es set in train, que significa poner en marcha algo, ¿cierto? Okay. Y la tercera, board the gravy train, que significa llegar a una posición que no demanda mucho esfuerzo y ganar mucho dinero, como hacen muchas personas, como ciertos políticos. Bueno, no estamos. De yo hecho, no estaba hablando de política, que No, conste, nada, ¿no? el programa no tiene nada que ver con política. Por favor, nada de proselitismo. No, mentiras. Esto, de hecho, train también significa entrenar, ¿no? Sí. Ah, sí, también. Sí. De hecho, me causó curiosidad ahorita que puse a pensarlo. ¿Por qué? ¿Porque usted es el señor deportista acá? No, para nada. Ah, para sí, nada. Le aplicando acá la polisemia y tales. Exacto, Sí. más bien por ese lado. Sí. Okay, with this we finish our section about idioms. Now we will go to a small break and after we'll continue with more and more interesting sections. Before we go, we leave you with a really good song from the band of the day, that is Sticky Fingers, and the song is How to Fly. Para todos nuestros oyentes, si desean opinar o hacer algún comentario acerca de alguna de las secciones de nuestro programa o sobre nuestra banda del día, lo pueden hacer a través de nuestro hashtag #AngloRadioUP o poniéndose en contacto con cualquiera de nuestras redes sociales. Gracias por seguir conectados con nosotros en nuestro programa Anglo Radio. Acabamos de escuchar al artista del día, Sticky Fingers, a la banda del día, con uno de sus éxitos, de hecho el más conocido, How to Fly. No sé si antes de seguir, ¿alguno de ustedes quiere dar saludos? Adriana. Claro que sí, tenemos saludos. Un saludo para Marcos de Bacteriología, para Yesid de Medicina, para Andrés que nos escuchan. Víctor. Bueno, yo saludo a algunos compañeros de lengua extranjera como Jeffer Peña, Marjorie Lizarazo. Un saludo a Alejandra Lema, que nos saludó el programa pasado y no alcanzamos a saludarla. Sí, un saludo muy especial a Alejandra Lema. Es una fiel oyente del programa. También a las profesoras María Fernanda Padilla y Yoconda Camperos. Y a mi mamá, Ladies Barros. Claro que sí, Por nuestra oyente la más mejor fiel. oyente, Más fiel, la mejor. claro. De hecho, a la profe Mafe y Gioconda, especialmente, ellas son fans de esta banda. ¿Sí? Sí, de hecho, una de las bandas que más les gusta. Ok, This también. band is dedicated to the... Okay. Claro que sí. Saludos también para algunos amigos, nos escuchan desde Bucaramanga, desde Cúcuta. Todo bien. Un saludo muy especial a una amiga que nos está escuchando en este momento, Alessandra Cuomo. Pues nos está escuchando fuera del país. Entonces, un saludo muy especial para ella. So, in order to continue with our show, we will switch to the central topic of the day. Central topic. Be aware of hot news, social, cultural, and historical facts. And today's topic is... Okay, hello and welcome to the main section of our show. As every week, we have a special topic for today related to Anglophone culture, but this one has a closer relationship with Latin culture.
So, as I told you, the main topic of today is Cinco de Mayo. It's a special celebration that we take into account, well, for this week. Yeah. So, guys, what do you know about Cinco de Mayo or anything about historical? Okay, the Cinco de Mayo. In English, 5th of May, also called Anniversary of the Battle of Puebla, and is a holiday celebrated in parts of Mexico and the United States in honor of a military victory in 1862 over the French forces of Napoleon III. Okay, very good. Yes, that is completely right. Victor, anything you'd like to add? Actually, something important to add is that the Battle of Puebla was significant, both nationally and internationally, for several reasons. First, although considerably outnumbered, the Mexicans defeated a much better equipped French army. This battle was significant in that the 4,000 Mexican soldiers were greatly outnumbered by the well-equipped French army of 8,000 soldiers. Okay. That had not been defeated for almost 50 years. That's a lot of people Second, and a lot of time, yes. since the Battle of Puebla, some have argued that no country in the Americas has subsequently been invaded by any other European army. Okay, very good. That is true. Actually, that is the thing. I mean, there was no... it was a battle. Okay. Para aquellos que nos escuchan, sí, lo siento. Lo que nos dice primero que todo Adriana es que se llama, pues el 5 de mayo es el aniversario de la batalla de Puebla. Fue una batalla que se dio en 1862 y fue para repeler las fuerzas de Napoleón III. Víctor nos menciona la importancia. Es la última batalla en la que países europeos o potencias europeas se meten en las Américas. Entonces, de hecho, sí, es algo remarcable, es algo muy importante. Exacto, porque después hubo una invasión francesa también, sí, para recuperar el control, pero otro ejército no fue capaz de realizar eso. Exacto, o sea, fue la última vez en la que se dio una invasión y que estuvo a punto. De resto, ningún país de Latinoamérica ha sufrido y pues en el norte menos, Estados Unidos sí. Desde que se independizaron nadie los ha tocado, por decirlo así. Okay, guys, so what is the significance of the date? Why is the date important today? Victor? Well, this holiday is widely seen as a celebration of Mexican cultural heritage for America's growing Hispanic population. Okay. People today celebrate it with parades, parties, mariachi music, yes, and traditional Mexican food. There is no Mexicans without mariachis, man, for real. Okay, Adriana. Well, actually, the victory at Puebla became a symbol of Mexican resistance to foreign domination, as you said, and the city, which was later renamed Puebla de Zaragoza, is the site of a museum devoted to the battle, and the battlefield itself is maintained as a park. Okay, actually, I didn't know that. I was not aware of that. Ok, lo que nos dice, lo que estamos hablando en estos momentos es sobre la importancia o la trascendencia que tiene esta fecha para hoy en día. Primero que todo, pues se considera como el Día del Orgullo Mexicano y pues más que, bueno, hoy en día en estos últimos tiempos se toma como Día del Orgullo Latinoamericano. ¿Por qué? Bueno, primero la victoria de los mexicanos, segundo que pues México ha tenido siempre como un conflicto con Estados Unidos por territorio en el norte. Y han habido territorios de México que han pasado a ser parte de Estados Unidos, pero la gente sigue teniendo la cultura mexicana. Entonces ellos usan como ese 5 de mayo como para decir, igual, listo, estamos en territorio estadounidense, pero igual somos mexicanos. Es como para establecer ese orgullo que ellos tienen como por su cultura, por su ascendencia, sí. De hecho, a ese grupo o a esa cultura se les conoce, se les tiene un nombre especial del cual vamos a hablar en este momento. So guys, who are the Chicanos? Well, the term Chicano identify people of Mexican background. Yes. The term came into popular use by Mexican American as a symbol of pride during the Chicano movement of the 60s. The Chicano community created a strong political and cultural presence
in response to years of social oppression and discrimination in a predominantly Caucasian American society. American society. Yeah. Yes, I mean that's actually what we were talking about. They were taken as, I mean, not important, even though they always lived in that territory. Adriana. Well, talking about the Chicano movement, also called the Chicano Civil Rights Movement or El Movimiento. Yes, it is El Movimiento. El Movimiento was a civil rights movement extending the Mexican-American civil rights movement of the 60s with the stated goal of achieving Mexican-American empowerment. Similar to the Black Power movement, scholars have also written about the repression and police brutality experienced by members of this movement, which some connect to larger government-organized activities such as COINTELPRO. Bueno. Yes, actually, if we talk about Chicanos and we talk about Black Panthers in the 60s, remember that the Black Panthers was the African American movement and Black Lives Matter. That was the beginning. I mean, we talk right now, ahorita en estos días estamos hablando de Black Lives Matter en Estados Unidos por las agresiones contra todos los afroamericanos. Sí. Exacto. Esto es el Chicano Movement, es como el equivalente, pero para los latinos, para los mexicanos sobre todo. Obviamente pues han habido problemas, ha habido un poco de violencia, manifestaciones, no todo es color de rosa como dicen por ahí, pero sí, los chicanos son esos. De hecho, un ejemplo como muy claro, ustedes conocen o han escuchado decir Danny Trejo, el actor, el de Machete, sí. Todo eso, él una cara de machete. Exacto. Y el Chicano culture, la cultura chicano, representa todo eso, representa como esa mexicanidad, pero como esa americanidad, es como esa mezcla entre esos dos. De hecho, pues, como mencionábamos, es el Día del Orgullo Latino y pues es bueno que se trascienda porque, pues, una cosa que le pasa a los latinoamericanos es que los estadounidenses los consideran solamente latinos. O sea, que todo latino es mexicano. Y siempre que viene un latino en Estados Unidos le dicen mexicano. Entonces es como chévere que se diga Latinoamérica no es solamente México, sino también es Colombia, Venezuela, también es Argentina, también es muchos otros lados. Ok, ¿algún saludo antes de que sigamos? Bueno, sí tenemos un saludo muy especial para Silvia de la carrera que nos escucha y para Gian en Cúcuta que también nos escucha. Bueno, yo tengo un saludo para Silvia Fernanda Ortiz que acaba de escribir por el Facebook Live. Ok, de hecho un saludo muy especial. Sí, no. Doble saludo para Silvia. Claro. Sorry. De hecho un saludo para Silvia que dijo que nos iba a escuchar esta tarde. Es una compañera del equipo y una niña de la carrera. I didn't know. Y otro saludo para Redwood. Para Edwin Barrios, que me acaba de decir que no me entiende nada, pero bueno. Okay, perfecto. All right, so thank you very much, guys, for helping me with the topic of the day. Before we go, I would like to leave you with another song from our band of the day, Sticky Fingers. The name of the song is Inspirational. Okay, thank you all for staying with us here in Anglo Radio. We just listened to the song Inspirational from the band of the day, Sticky Fingers. So, Sticky Fingers is an Australian band that was formed in 2008. They play indie music, reggae, and a mixture of rock music. They are composed by Dylan Frost in the vocals, Paddy Cornwell on the bass and vocals, Seamus Coyle, Baker Best, and Freddie Krabs. Their three main albums are Caress Your Soul in 2013, Land of Pleasure in 2014, and the latest one that they carried out was Westway, The Glare and the Slums. Sticky Fingers es una banda australiana que se formó en 2008. Ellos tocan una mezcla de indie, reggae y rock. Se forman por el vocal Dylan Frost, Seamus Coyle, el guitarrista principal, y otros tres integrantes para el bajo, lo que es la percusión y lo que es el teclado. Tienen 3 álbumes: Caress Your Soul en 2013, Land of Pleasure en 2014 y Westway, The Glitter and the Slums, el último en 2016. En 2016 pararon de grabar debido a problemas de adicción de parte del vocal Dylan Frost,
y ya ahorita en 2018 continuaron, pues están tratando de continuar a producir. Entonces, so that was the information from the band of the day. Now we will leave you with the latest section of our show. Quotations. Voices from the past sending us a message today. Fatal. Well, today's quote is: success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Who said that? Winston Churchill. Okay, interesting. Sí, en español lo que quiere decir es como que el éxito no es algo final, que las fallas o fallar no es fatal. La derrota. Exactamente. Y que es el coraje de continuar lo que cuenta. Exacto, lo que importa es seguir adelante. Entonces no sé si tienen alguna opinión con respecto a esto. Pues la verdad sí, o sea, es lo mismo que dicen que uno nunca está completamente arriba y que uno nunca está completamente abajo. Que lo que importa es seguir andando y seguir. Bueno, igual que, success, o sea, la gloria o el éxito no para ahí, o sea, siempre tenemos que pensar más allá, tratar de ir mucho más allá de lo que nos propusimos. Si cumplimos una meta, trazarnos nuevas para seguir avanzando. Exacto, tienes toda la razón. Okay, guys, thank you for being with us today. Thanks to Manuela for being with us. Thank you. Okay. All right, we have arrived to the end of our show for today. We want to thank you very much for being with us. This is your radio show, Anglo Radio. We hope you have a good weekend, and we will see you again next Thursday in our regular schedule from 3 to 3:30 p.m. Thanks a lot, and we will leave you with the last song of the day. That is Australia Street from the band of the day, Sticky Fingers. Muchas gracias por estar conectados con nosotros en Anglo Radio. Nos veremos el próximo jueves de 3 a 3 y media de la tarde. Los dejamos con la última canción de nuestra banda del día, Australia Street, de la banda Sticky Fingers. Y muchachos, otro saludito, el último para Luisa, también que nos escucha, la amiga de Silvia. Ah, claro que sí, Luisa Galvis, un saludo muy especial. Este sí no va por dos. See you guys. See you guys. Have a nice Thank you very weekend. much. Friday.